Muy buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación les da la más cordial bienvenida a nuestra primer conferencia previa a nuestro 22º coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa, Diversidad e Igualdad de Oportunidades en tiempos de pandemia. Nos acompaña la maestra Cecilia Izarraras Gutiérrez, directora general del IMSET, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Reconocer que el tema que se aborda, que tiene que ver con la pandemia y la forma de enfrentarla desde la educación, es lo más oportuno para los problemas que vivimos. Primero, se trata de aprovechar las condiciones que se tienen y además reconocer que la educación no va a resolver todos los problemas de la pandemia, pero es un elemento esencial para poder enfrentarla, para poder vivirla. Y qué mejor que escuchar a un brillante exalumno del IMSET, compañero maestro que trabaja también para nosotros en el IMSED, en educación artística, y que tiene esa presencia y esa condición profesional para hablar sobre un tema esencial que es el desarrollo a escala humana, la vida en tiempos de pandemia. Es un gusto para mí que iniciemos estas conferencias previas al coloquio y que sea con esta comunidad insediana en todo su esplendor, reconociendo el trabajo que están haciendo, que se inicia el arranque ahora, pero no la preparación que ya tiene muchos días, de todo el equipo, del equipo académico del IMSET que están trabajando fuertemente para ello. Bienvenidos todos, que sea de provecho y que podamos sortear los problemas que la pandemia nos presenta, precisamente con un elemento esencial que es el de informarnos, el de trabajar y el de reconocer que este mundo es diferente y que hay que enfrentarlo en la diferencia con más herramientas, con más elementos y con mucho amor a la educación y amor a la vida. Felicidades, sean todos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, maestra Ceci. Asimismo, saludamos a la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, subdirectora académica del IMSET. Gracias, maestra Rosy. Agradecerle a la maestra Cecilia Izarraras, directora general de nuestro instituto, que nos acompañe. Y bueno, mi intervención tiene que ver con la organización del evento para que todos ustedes lo conozcan. Recordarles que en esta parte, hoy comenzamos las conferencias previas. En este caso tenemos al maestro Luis David, que nos está acompañando el día de hoy. También el día 3 tendremos otra conferencia previa y el día 10. Les comento que todas estas conferencias previas tienen el propósito de comenzar el diálogo sobre estos temas que vamos a abordar en las conferencias magistrales el día 17, 18 y 19 de marzo en nuestro 22º coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa. Entonces, sean todos bienvenidos y reconozcamos estos periodos, estas fases dentro de nuestro coloquio. Son dos partes y evidentemente corresponden todas a una temática específica, que es la inclusión educativa, incluso les puedo decir de los talleres, las certificaciones y en este caso las capacitaciones que tendremos, que muchas de ellas están orientadas también a la educación especial. Entonces, bueno, con esta bienvenida le agradecemos al maestro Luis David, a nuestra directora general, a la Comisión de los Webinars y a la Comisión de Aulas Virtuales por hacer posible este 22º coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa. Un gusto. Gracias, doctora. Comento la mecánica de participación. Al finalizar la conferencia, pues habilitaremos un espacio para preguntas y comentarios, lo cual estamos atendiendo por medio del Facebook. Tengo el gusto de presentar al maestro Luis David Gómez Bernal. Es licenciado en Comunicación Educativa por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Dentro de su formación profesional, ha complementado sus estudios con la licenciatura en Pedagogía, especialidad en Diseño Gráfico, maestría en Ciencias de la Educación con terminal en Administración Educativa, así como diversos cursos, talleres y diplomados en Didáctica General, Fotografía Digital, Diseño Gráfico, Materiales Didácticos y Desarrollo a Escala Humana. Dentro de su desarrollo profesional, ha impartido más de 50 cursos y talleres, entre ellos se encuentra radio educativa, fotografía digital, diseño y elaboración de material didáctico, psicología del color, alfabetización audiovisual, televisión y radio como instrumento didáctico, gestión educativa, didáctica general, didáctica de la lengua, didáctica del arte. Ha desarrollado diversos programas y proyectos educativos en el estado de Michoacán y Jalisco. Entre sus proyectos más trascendentes se encuentra el Cineclub Infantil
Post-Mocositos, Centro de Alfabetización Audiovisual y Centro de Formación Artística Mente Abierta, el cual atiende junto con el Grupo Juvenil Comunicarte, del cual es fundador. Desde el 2011 se desempeña como docente en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, en la licenciatura en Comunicación Educativa y Educación Artística, y actualmente cursa la maestría en Desarrollo y Sustentabilidad en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la conferencia Desarrollo a escala humana, la vida en tiempos de pandemia. Sean todos bienvenidos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestra Rosy, por la presentación. Agradezco brevemente la invitación de la Dirección General, la Subdirección Académica y el Departamento de Educación y Sociedad, así como del Comité Organizador, por la invitación para compartir un poco de este trabajo que hemos realizado a lo largo de 2 años. Primeramente, agradecerles a todos los asistentes, darle la bienvenida a este evento del Instituto. Y el día de hoy yo les voy a platicar un poco sobre la teoría de desarrollo a escala humana. Esta teoría que se concibe como una propuesta para la atención y la satisfacción de necesidades humanas en tiempos de pandemia, que es donde estamos viviendo ahora, dando origen así a un desarrollo que pretende ser sano, autodependiente y participativo, aún en comunidades virtuales. La intención de este desarrollo a escala humana es que seamos capaces de crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar un crecimiento económico que observamos que en la actualidad se busca y es una demanda, la solidaridad social, también que en tiempos de pandemia y de crisis es más que necesaria en las comunidades, y el bienestar en general de todos los actores que conforman e interactúan en un territorio, ¿sí? En nuestro caso, en las comunidades educativas. Por eso este tema es pertinente no solo para los alumnos, no solo para los maestros, sino también para el personal administrativo, directivo y en general para cualquier institución, no solo con tintes educativos, sino cualquier institución que resalte estas características con esta palabra. Mi intención el día de hoy entonces es mostrarles de manera muy general un poco sobre esta teoría y cómo es que podemos aplicarla para tratar de mejorar nuestra calidad de vida y compartir en comunidad en tiempos de pandemia. Comienzo a compartir mi pantalla para iniciar nuestra exposición. Comentarles que preparamos un material, es un resumen de la teoría que ustedes van a poder tener al finalizar el ciclo de conferencias. Lo que nosotros buscamos el día de hoy es presentar la teoría, así es que les hago de forma muy general la invitación a que puedan revisar este material. Este libro, bueno, la exposición que yo tengo el día de hoy está basado en una metodología, en una teoría. Aquí están los datos, desarrollo a escala humana, conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Podemos ver que en este sentido está elaborado por Max Neff, Elizalde y Oppenheim. Nosotros buscamos que la teoría del desarrollo humano sea un instrumento para los maestros y para los alumnos, un instrumento de diagnóstico y un instrumento de intervención educativa para resolver algunas de las necesidades que actualmente tenemos. Anticipadamente les puedo comentar que esta teoría surge en los años 80 a partir de los trabajos de estos 3 intelectuales y se trata de un aporte muy valioso principalmente para tratar de ir en contraposición o mejor dicho en complemento a la idea de la economía tradicional y del desarrollo convencional que únicamente se basaba en la capacidad de producción de un país, en el crecimiento o lo podemos entender también como en el desarrollo que un país tiene. Nosotros podemos ver que a partir de esta teoría se sugiere una comprensión de la estructura y la dinámica de aspectos que tienen que ver con los sistemas económicos, pero además de eso con algunas necesidades humanas básicas incluidas dentro del marco social y ecológico en el cual nos desenvolvemos. Importante mencionar que uno de los puntos importantes que estos teóricos señalan es que hay una diferencia entre necesidades y satisfactores.
Las necesidades humanas, hacen la aclaración, no son infinitas, sino al contrario, son finitas. Las necesidades humanas son de todos los humanos y de alguna otra manera lo que puede cambiar son los satisfactores, que pueden ser muchos y variados dependiendo de la cultura y del contexto donde se desenvuelvan los actores. Vamos también a conocer cuáles serían estos tipos de satisfactores y nosotros tendríamos que aspirar, a manera de introducción, a alcanzar los satisfactores sinérgicos, es decir, satisfactores que puedan satisfacer varias necesidades a la vez y con los cuales, a partir de trabajar una necesidad, también se puedan vincular con otras más en nuestra vida cotidiana. La forma más sencilla de trabajar esta metodología de diagnóstico y de intervención, sobre todo en tiempos de pandemia, es a través de una matriz de necesidades humanas, que es un instrumento que no solo es de crítica a la situación vivida, sino también de intervención. Sobre todo nosotros, en el marco de este coloquio de educación especial e intervención educativa, sí, buscamos de alguna u otra manera tener más recursos para poder operar de una manera ética y profesional. Entonces, a manera de introducción, ustedes ya con este material lo van a poder revisar a detalle. Me di a la tarea de elaborarles una síntesis, también con la intención de que puedan conocer cómo es la aplicación de esta metodología. Nosotros en la actualidad podemos ver que estamos en crisis no únicamente en nuestro país, sino una crisis global. Por eso es que este instrumento pretende aportar hacia la solución de una crisis política, la política entendida como la forma de participar en sociedad, ¿sí? La forma de participar para poder desarrollar territorios que sean socialmente responsables, no únicamente entre los actores, sino también con la naturaleza, que es otro de los compromisos que por medio de la educación tenemos que adquirir, y en general con el contexto, con la cultura donde nos desenvolvemos. De alguna otra manera, esta teoría también brinda aportes al desarrollismo, digamos que de alguna manera nos da razones para poder entender por qué desde la teoría y desde la crítica que realiza se ha fracasado al tratar de cubrir las necesidades que tenemos los seres humanos, ¿sí? Porque no es un esfuerzo, no es una actividad que únicamente tenga que venir desde el Estado o de las instituciones gubernamentales, en nuestro caso desde la Secretaría de Educación o desde la institución en donde nosotros participamos. No, sino que es un trabajo conjunto que tiene que ver con los diferentes actores que están implícitos no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito económico, en el ámbito sociológico y, por qué no decirlo, en el ámbito ambiental. Entonces, frente a la creciente fragmentación de estas identidades socioculturales que existen, la integración y la comunicación de los resultados de este instrumento de diagnóstico permite disminuir la exclusión social y, sobre todo, sentar las bases para buscar el bienestar, en este caso de las comunidades educativas, ¿sí? Nosotros vemos que la pandemia no solo ha mostrado actualmente una crisis económica, también tuvimos que de la noche a la mañana improvisar un sistema educativo a distancia, intentando satisfacer la necesidad de educación, que es una de las necesidades que nosotros vamos a revisar un poco más abajo de mi presentación. Entonces, siempre es importante ver el desarrollo a escala humana como una opción, una alternativa para nosotros poder trabajar lo que viene después de la pandemia o lo que estamos viviendo inclusive ahora, porque aunque se habla de la vacuna, aunque se habla de regresar a las aulas si las condiciones así lo permiten, pues las actividades que comúnmente nosotros realizábamos dentro de las aulas, dentro de la institución, van a cambiar, se van a modificar y se tienen que evolucionar a partir de diferentes instrumentos de intervención, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros vamos a conocer la teoría del desarrollo humano, que se concentra y sustenta en la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, es decir, las necesidades que todo ser humano tiene, pero que cubre de diferente forma, y las cuales, a partir de la vida en pandemia, pues se han ido modificando. Vamos a ver al final algunos ejemplos, pero sí quiero hacer la contextualización de por qué este tema lo considero pertinente y que las instituciones y los organizadores del evento me permitieron exponer el día de hoy con ustedes. Primero, debemos de entender que las necesidades humanas
la autodependencia y las articulaciones orgánicas entre estas son los pilares que sustentan el desarrollo a escala humana. Es decir, tendríamos que aspirar a lograr o a satisfacer las necesidades por medio de satisfactores sinérgicos. Estos satisfactores sinérgicos no solo atenderán una necesidad, sino pueden atender hasta 4 o 5 a la vez, con actividades que tengan características específicas. Por ejemplo, una de esas características es poco o nada de participación del gobierno, poco o nada de recursos económicos. Sí, que actualmente podemos ver si hay una crisis económica, pues que no tenemos a veces las condiciones monetarias para poder satisfacer una necesidad porque el impedimento económico hace que nosotros tengamos esa dificultad. Sin embargo, una de las características de esta propuesta es poder ejecutar un proceso reflexivo en donde ideemos un satisfactor preferentemente sinérgico que permita satisfacer las necesidades sin poco o nada de recurso económico. La otra característica es sin poco o nada de intervención o de apoyo, en este caso de gobierno o de terceras personas. Y la tercera característica también de esta teoría es que pueda ser con la voluntad y la disposición que puedan tener los seres humanos. ¿Sí? Por eso hablamos de que es desarrollo a escala humana, porque del hacer y de la voluntad es donde surge la forma en cómo podemos intervenir, que es un tema, claro, también importante porque lo axiológico lo tenemos nosotros siempre presente, sin embargo, hace falta mucho trabajo en el desarrollo de la voluntad. Otro de los puntos importantes que sustentan esta teoría es el protagonismo real de las personas hacia una necesaria profundización democrática, entendiendo la democracia como esta forma de participar, de opinar, de crear. Nosotros podemos ver que en la actualidad, pues las reuniones sociales se han reducido y se recomienda, como todos lo sabemos, únicamente convivir con las personas cercanas de nuestro entorno, sin afectar, obviamente, su salud ni poner en riesgo sus condiciones tanto de bienestar físico, psicológico y emocional, lo que nos vuelve todavía más necesario que en las familias, que en los núcleos, inclusive de las escuelas o de las oficinas que están trabajando con personal reducido, podamos nosotros intervenir con esta metodología dándole un protagonismo real a las personas. ¿Por qué un protagonismo real? Porque a partir de instrumentos de diagnóstico, instrumentos de investigación, ellos nos harán llegar o haremos visibles cuál es su sentir, cuál es su forma de pensar y qué necesidades desde su sentir nosotros podemos tomar en cuenta para intervenir. Y este instrumento lo mismo lo podemos aplicar con alumnos que con docentes, que con personal administrativo, inclusive con directivos y con nuestra propia familia. La teoría del desarrollo humano, otro punto importante, es que muestra que no hay un protagonismo posible por parte de la sociedad en sistemas que sean muy gigantes y que son jerárquicos, que vienen desde arriba hacia abajo, porque en muchísimas ocasiones son cuestiones que no dependen de nosotros, sino que este va de abajo hacia arriba. Tiene muchísimo énfasis en el desarrollo local, en el desarrollo endógeno, que es hacer uso de los recursos que tenemos a la mano y dejar de preocuparnos por los recursos con los que no contamos. También por eso la convierte en un instrumento que podemos nosotros utilizar justo ahora en los tiempos de pandemia. El desarrollo a escala humana también puede revertir el rol que tradicionalmente nosotros tenemos en donde el Estado en general pues es quien estimula y quien brinda las soluciones a todos los problemas que tenemos. Realmente estamos muy acostumbrados a que existan políticas públicas que nos brinden un sustento, que nos brinden un apoyo, pero la idea del desarrollo a escala humana es que sea al revés, que no sean las instituciones quien lo brinde, sino que sean los sujetos, los actores, quienes a su vez comuniquen de forma ascendente hacia las instituciones y que se pueda llegar a trabajar en un trabajo en conjunto. Claro que eso podría sonar muy utópico, pero siempre es importante ver la utopía a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que aspirar para tratar de llegar lo más cercano o lo más pegadito que podamos a esa utopía, y esto sería una forma de motivarnos a alcanzar este objetivo. También esta teoría expone que lograr la transformación de la persona que es vista ahora como un objeto en una persona vista como un sujeto del desarrollo. Es, en ese sentido,
las personas, los seres humanos, los ciudadanos, específicamente mexicanos, michoacanos, morelianos, no somos un objeto más del desarrollo, no somos una moneda de cambio que de repente las personas puedan cuantificar, sino que esta teoría busca que el ser humano sea una persona sujeto del desarrollo. Entre otras cosas, eso es un problema a escala y de ahí viene el nombre de esta teoría, desarrollo a escala humana, que parte de lo micro hacia lo macro. En ese sentido, los procesos de protagonismo que las personas tienen en esta teoría, pues resultan de forma creciente, pues son decisivos para poder de alguna u otra manera lo que la sociedad necesita. De manera resumida, la sociedad brinda las soluciones que ellos en comunidad necesitan para poder buscar ese desarrollo. Y hablo de desarrollo y utilizo mucho esa palabra porque es un concepto polisémico. Sí, podemos entender desarrollo, podemos escuchar también bienestar, podemos escuchar buen vivir, podemos escuchar crecimiento. Es un debate de cuál es la palabra que para nosotros puede englobar más todas las esferas que entran, digamos, o que están inmiscuidas en buscar un desarrollo. No es la labor de esta conferencia profundizar en ese término, pero sí nosotros entendemos que es un crecimiento que al mismo tiempo es mejorar la calidad de vida de las personas, conservar el medio ambiente, lograr sociedades más sustentables en la esfera económica, en la esfera social, en la esfera cultural, en la esfera política administrativa de participación y obviamente en la esfera ambiental. Entonces, también esta teoría abona mucho al desarrollo de la sustentabilidad, que no solo es entendida con fines ambientales, sino lo que nos permite alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos, satisfacer nuestras necesidades, pero también satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, cuidando un poco de nuestro entorno, para que ellos puedan disfrutar de los mismos beneficios que nosotros tenemos ahora, ¿sí? En ese sentido, los satisfactores que nosotros podemos encontrar pueden desglosarse dentro de unos cruces de una matriz que propone Max Neff, que por un lado clasifica las necesidades según las categorías existenciales del ser, por aquí la podemos ver, que serían el ser, el tener, el hacer y estar. Y por el otro, las clasifica según 9 categorías axiológicas. Nosotros podemos ver que hay necesidades, repito, axiológicas y necesidades existenciales. Las necesidades existenciales que tienen que ver con el ser son atributos personales o colectivos que se expresan a partir de sustantivos, ¿sí? Las que tienen que ver con el tener registra instituciones, normas, mecanismos o herramientas, no en un sentido material, y hago la aclaración, sino más en leyes, en reglamentos, en una o más palabras. El hacer se refiere un poco a registrar acciones personales o colectivas que pueden expresarse como verbos. Todos sabemos que al utilizar un verbo significa acción. Y el estar, que se refiere más al contexto, al ambiente donde nosotros nos podemos desenvolver. En el ámbito educativo tendríamos que hablar de un ambiente de aprendizaje en un contexto interno o en un contexto externo de la escuela. ¿Sí? Entonces debemos de tener presente que para la metodología es importante el cruce de estas necesidades, porque de manera horizontal encontramos estas 4 que están marcadas con colores, hay un código de colores que vamos a estar trabajando, y por otro lado están las axiológicas, que las podemos nosotros conocer en esta listado como la de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Y a continuación les voy a hablar un poquito de cada una de ellas de manera introductoria. Las categorías de subsistencia, o en este caso, la necesidad axiológica de subsistencia se refiere a cómo nosotros vamos a sobrevivir, ¿sí? Que tiene que ver en ese sentido cómo nosotros satisfacemos nuestra necesidad de alimentación, de un techo, de un hogar. Nosotros podemos hacer el cruce, por ejemplo, de la necesidad de subsistencia con el ser. ¿Qué necesitamos nosotros en cuanto al ser para sentirnos bien? ¿Qué necesita el alumno? ¿Qué necesita el maestro? Pues nosotros podemos necesitar salud física, salud mental, podemos necesitar humor, podemos necesitar adaptabilidad, eso respecto a la subsistencia. Si hablamos del tener, que sería algo no material, no en sentido material, pero sí de herramientas que nos permitan satisfacer esta necesidad, necesitamos abrigo, necesitamos trabajo,
necesitamos alimentación, necesitamos agua potable. Si hablamos del hacer, pues necesitamos en este caso, para que subsista la población, procrear, descansar, trabajar. Estos son algunos ejemplos de las necesidades que nosotros podemos tener. No significa que todas las personas y todos los grupos lo tengan igual. Digamos que la bondad o la parte interesante de esta matriz es que al realizar este ejercicio con maestros, los ponemos a tratar de hacer un ejercicio de autorreflexión y un ejercicio colaborativo entre los actores que integran una comunidad educativa, una comunidad en general, para que ellos traten de definir ese grupo, ese núcleo familiar, qué necesidades específicamente tiene. Y a partir de eso nosotros podemos diseñar la segunda parte de la matriz, que son los satisfactores. Entonces podemos ver que para la subsistencia se necesita un entorno vital y un entorno social adecuado. La necesidad de protección se refiere a cómo nosotros nos sentimos resguardados. Si en alguna ocasión ustedes en su pensamiento logran identificar en parte similitudes con la teoría de las necesidades o la pirámide de Abraham Maslow, también en mi caso yo logro tener esa relación y una mayor comprensión. Abraham Maslow nos habla de que tenemos que partir de las necesidades fisiológicas, escalar la pirámide hasta llegar a las necesidades de autorrealización. Digamos que esta sería un aporte similar, también es un aporte humanista, pero la diferencia con esta es que muestra una metodología en la cual nosotros podemos crear satisfactores que queden adecuados a la comunidad donde estamos trabajando o al grupo de alumnos o de maestros donde nosotros estamos interviniendo. La necesidad de protección, por tanto, se refiere a cómo nosotros cubrimos nuestra capacidad para estar seguros, para sentirnos bien, para sentirnos plenos. Es importante también mencionar que aquí influye mucho el contorno social donde nosotros vivimos, es decir, tener una casa nos da seguridad, nos da protección. Poder cooperar en sociedades, poder planificar, poder de alguna manera cuidarnos entre nosotros, sobre todo en tiempos de pandemia, pues nos hace satisfacer esta necesidad. También, sobre todo ahora en la crisis económica, una forma en el tener, que es esta columna, recuerden, es la del tener. Podemos ver que necesitamos un sistema de seguros, un sistema de atención social, atención médica, inclusive pues hasta un ahorro económico, porque si tenemos una vicisitud y no contamos con el recurso económico, indudablemente lo que hacemos es que nos sentimos frustrados, estresados y empezamos a disminuir nuestro bienestar. Se ve afectado nuestro bienestar. La tercera necesidad, que es la del afecto, pues todos la entendemos, necesitamos, al igual que Maslow lo decía, estas relaciones interpersonales. Buscamos en este sentido, en esta necesidad axiológica, poder nosotros expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Lo podemos hacer al tener amistades, al tener pareja, al tener familia, al tener animales domésticos, con nuestras plantas, con nuestro jardín, con ese contacto con la naturaleza. Y aquí recordemos que son sustantivos, que es lo que necesitamos cubrir: autoestima, solidaridad, respeto, voluntad, humor, pasión. Para eso necesitamos un contexto privado, porque sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en las casas, en las viviendas, donde tenemos que compartir a veces el cuarto con dos hermanos, con un papá, con una mamá, pues esa privacidad, esa intimidad a veces se ve afectado. No hay espacios de encuentro, si las comunidades ahora son virtuales. Anteriormente teníamos la opción de nuestros compañeros visitarnos en las escuelas, convivir, desayunar juntos, visitar algunos lugares en común. Actualmente vemos que hay grupos que ni siquiera se conocen físicamente, ¿no? Y que están en la pantalla, pero que no hay esa interacción para satisfacer esta necesidad de afecto. Posteriormente, y también aquí viene la del entendimiento, que eso es lo que nos compete un poco a nosotros como instituciones educativas, como docentes, como estudiantes, como administrativos y directivos. Se refiere específicamente a cómo satisfacemos nuestra necesidad de entendimiento, nuestra necesidad de educación, de formación. Nosotros tendríamos que, de alguna manera, analizar cómo es que de la noche a la mañana, sin un proceso totalmente planeado, tuvimos que evolucionar de un sistema presencial a un sistema mixto en algunos casos y en otros de educación atemporal y de educación a distancia.
Nosotros podemos ver que para satisfacer esta necesidad, pues necesitamos tener una conciencia, ser críticos, receptividad de lo que hay a nuestro alrededor, pero vemos que los alumnos pues ya están cansados, los maestros estamos estresados, de repente no hay la misma disciplina, no hay intuición, la racionalidad falla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues los maestros aumenta los recursos que tenemos que tener disponibles, tenemos que trabajar nuestro método, tenemos que cambiar las políticas educacionales en los centros educativos, inclusive hasta las políticas comunicacionales, porque ahora se vuelve ya inclusive obligatorio que muchas instituciones tengan conexión a Internet y en los hogares la tecnología, como bien lo decía en algún momento Giovanni Sartori, se ha vuelto una extensión de nuestro cuerpo. Un celular, una tableta, una computadora, una conexión a Internet se ha vuelto prácticamente una extensión de nuestro cuerpo, un miembro, una mano o un pie. Entonces hemos visto cómo se ha modificado esta necesidad. También necesitamos de alguna manera pues investigar, estudiar, explicar, analizar más lo que estamos nosotros recibiendo. Es un doble proceso porque además de la exposición que tenemos y el desgaste físico en la cuestión de lo visual y lo de auditivo y también emocional de estar frente a una computadora, pues sabemos que el rendimiento es menor y la capacidad que nosotros podemos tener de entendimiento también se ve disminuida, sin mencionar los periodos de atención, ¿no? Sobre todo porque depende mucho de las estrategias didácticas del docente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para satisfacer esta necesidad de entendimiento? Pues interactuar en ámbitos de interacción formativa en escuelas, universidades, academias, agrupaciones. Por eso es que todos estos eventos que nosotros tenemos, como este coloquio, como el coloquio pasado de investigación educativa, como el Encuentro Nacional de Investigación Educativa, los webinars a los que podemos entrar, los encuentros en las aulas virtuales, nos ayudan de alguna manera a satisfacer esta necesidad de entendimiento. Claro que extrañamos la interacción sujeto-sujeto, la interacción en nuestra escuela, en nuestro contexto. Sin embargo, ahora tenemos que buscar otras formas de satisfacer estas necesidades en tiempos de pandemia. La participación es otra de las necesidades que más se ha visto afectada, las necesidades axiológicas, porque anteriormente pues nosotros podríamos ver que podríamos participar con la comunidad y de la comunidad en cooperativas, en asociaciones, en iglesias, en vecindarios, en la misma familia, cuando teníamos una reunión familiar, una fiesta, algún ritual en el que participábamos. Y ahora vemos que esa necesidad de participar en la comunidad y de los procesos comunitarios se ha visto reducida. Ahí tendríamos que pensar que ahora evolucionamos a comunidades virtuales de aprendizaje. Y ahí pues podemos ver que lo que se ha visto afectado ha sido la receptividad de estas comunidades, un poquito la disposición que tenemos hacia nosotros poder estar en una plataforma educativa, inclusive hasta cuestiones de respeto, en donde son tantos los niveles de estrés o inclusive hasta de paranoia que las personas tienen, que se ve afectado también esta participación. Y obviamente también le asumimos que no todos tenemos los recursos tecnológicos ni de infraestructura para poder conectarnos a clases y que tampoco estaríamos en condiciones de poder amenazar y de tampoco poder ver afectado la educación de un alumno por no contar con estos recursos, cuando la realidad es que de la noche a la mañana estamos tratando de solucionar muchas de estas necesidades. Otra de las necesidades que en la pandemia se ve afectado es la necesidad de ocio, que existe aquí en Europa, en España, en China, en donde sea, existe la necesidad de ocio. Podemos tener cubiertas todas las demás necesidades, pero si nos falta la necesidad de ocio, no la tenemos cubierta, sentimos que nuestro desarrollo, esta autorrealización que aspiramos, no está completa. Y eso, ¿cómo lo concebíamos antes? Teníamos juegos, espectáculos, fiestas, de alguna otra manera. Lo que nos permitía ahí a nosotros era tener espacios de encuentro, ya sea de tiempo libre, en ambientes, inclusive hasta poder observar un paisaje, poder viajar a la playa, eso nos ayudaba muchísimo a cubrir esta necesidad. Ahora, la necesidad de creación, que tiene que ver con este proceso artístico del desarrollo de habilidades. Nosotros podemos ver que lo que se ha visto afectado a partir de la pandemia y en lo que los docentes tendríamos que intervenir sería en estas cuestiones de desarrollar la voluntad, la pasión, la autonomía, el autotrabajo, la curiosidad,
necesitamos, por lo tanto, pues ambientes en donde se pueda estimular la producción, los talleres, agrupaciones, espacios de expresión, ¿sí? A veces hasta tener una reunión, un cumpleaños. En algunas ocasiones escuchamos, ya es un término que también ya lo estamos nosotros integrando en nuestro lenguaje cotidiano, ya ahora te invitan a cumpleaños por medio de esta plataforma que también se ha vuelto una necesidad, al igual que Meet, al lugar que Starleaf, otro tipo de plataformas, pero continuamente buscamos que esta necesidad de ocio, de entretenimiento, por medio de una reunión virtual, por medio de inclusive de los videojuegos en línea, por medio de los TikTok, que también es otra de las formas en cómo nosotros hemos ido cambiando esta necesidad de creación. La necesidad de identidad. Nos sentimos ahora que no pertenecemos a una comunidad, nos sentimos aislados, nos sentimos fuera de contexto en muchísimas ocasiones. Y lo que nosotros tendríamos que buscar con eso, de alguna manera, es buscar entornos en donde nosotros podamos sentir esa pertenencia a nuestra familia, que es nuestro primer núcleo, a nuestro salón de clases, ¿sí? Crear ese sentido de identidad con nuestros compañeros, tanto alumnos como docentes, a nuestra comunidad y en general pues a nuestra ciudad, a nuestro estado. Podemos ver que eso también se ha visto afectado, esta necesidad de identidad. Y por último, la de la libertad. La libertad no entendida como un libertinaje, sino esa capacidad que nosotros tenemos para poder ser quienes queramos, para poder comportarnos de alguna manera como nos nazca. Podemos ver que todas las restricciones que son para nuestro bien, pero que a veces no entendemos, el uso de cubrebocas, la sana distancia, las restricciones de horarios, de actividades, lo que buscan o lo que de alguna manera es nuestra seguridad, pero también se ve afectada nuestra necesidad de libertad. Nos sentimos encerrados, nos sentimos aislados y eso obviamente abona en que existan problemas para satisfacer esta necesidad. Y esas serían las 9 necesidades que nosotros tenemos como seres humanos, que en este caso Matt Smith propone y nos dice que en todas las culturas existen, en todos los países, en todas las edades, están presentes. Lo que va a cambiar no son las necesidades, sino la forma en cómo nosotros satisfacemos cada una de ellas. Por ejemplo, la necesidad de participación puede ser asistiendo a la iglesia para algunos, para otros puede ser participando en un partido de fútbol, para alguien la participación puede ser en una fiesta, en una reunión. El ocio, todos teníamos diferentes actividades. Si es alguien en la playa, las actividades de ocio pueden ser yendo a nadar, haciendo surf. Si es alguien en la montaña, pues haciendo, no sé, senderismo, cañonismo. Alguien que está en la ciudad del cine, alguien que esté en una comunidad urbana, pues jugando en la plaza. Entonces, las necesidades son las mismas, pero lo que cambia son los satisfactores. ¿Y qué tipos de satisfactores encontramos? De acuerdo con Matt Smith, encontraríamos estos. Los satisfactores que él divide en dos, endógenos y los exógenos. Por aquí podemos ver que hay 5 en total, 4 exógenos y 1 endógeno. El primero son los violadores o destructores, que el atributo de estos es que siempre son impuestos. Es algo que de alguna otra manera los demás nos imponen y por eso es que sería algo que viene desde fuera, algo externo. Los pseudo satisfactores son atributos que de alguna manera son inducidos a través de propaganda, de publicidad u otros medios de persuasión. Si es donde a partir de lo que se presenta en la televisión, nosotros decidimos comprar un producto, satisfacer una necesidad. En ese sentido también son externos porque vienen a nosotros a partir de otros agentes. Los inhibidores, que en este caso su atributo es que siempre se hayan ritualizados. ¿En qué sentido? Es que de alguna otra manera tienen que estar bien arraigados. Como en algún momento puede caer la religión, puede caer alguna práctica en donde creemos nosotros que estamos satisfaciendo una necesidad, por ejemplo, de creencia, pero la realidad es que estamos inhibiendo otras necesidades más. También viene impuesto, viene desde afuera. Los singulares, en ese sentido, son los que satisfacen una necesidad y que en algún momento son institucionalizados, ya que tanto en la organización del Estado como en una organización civil pueden estar vinculados, ¿sí? En ese sentido, satisface una necesidad, son neutros porque de alguna otra manera van encaminados hacia una necesidad de protección, de ocio, de entendimiento, de libertad,
y son característicos de los planes y los programas de desarrollo, cooperación y asistencia. Por ejemplo, un satisfactor puede ser un apoyo que te da una beca, puede ser un apoyo que te da el gobierno en la cuestión de alimentación, pero solo es para cubrir esa necesidad. Ya donde tendríamos que aspirar serían los sinérgicos, que son aquellos que forman de alguna otra manera una necesidad determinada, la estimulan, pero también contribuyen a la satisfacción de otras necesidades. En ese sentido, lo que buscamos es aspirar a estos, que surjan de nosotros, que vayan de arriba hacia abajo, que empiecen por lo que tenemos de inmediato y posteriormente ir tratando de contribuir hacia la comunidad, porque si nosotros satisfacemos nuestra necesidad, también se inicia una cadena para satisfacer la necesidad de los demás. Y nosotros como educadores lo podemos ver de alguna otra manera en las aulas. Si nosotros nos sentimos bien, nuestros alumnos se van a sentir bien. Si los compañeros de un centro educativo están bien, la comunidad escolar va a tener un buen ambiente de aprendizaje. ¿Y cómo podemos nosotros entonces aplicar esta matriz? Pues es aplicable para fines de diagnóstico, planificación y evaluación, no solo por maestros, sino también por instituciones educativas. Puede servir como un ejercicio participativo de autodiagnóstico, también nosotros podemos realizarlo como un test, un autodiagnóstico, y de alguna manera con trabajo con grupos focalizados. El resultado permite al grupo tomar conciencia de sus carencias y potencialidades. El análisis que a partir de este instrumento se puede revelar nos da también la idea de lograr la autodependencia, esta autorrealización del ser humano a partir del espacio local. Permite también al grupo evaluar sus efectos positivos, si son singulares o sinérgicos, y los efectos negativos, si están satisfaciendo sus necesidades con satisfactores violadores, inhibidores o pseudosatisfactores. Y el método por sí mismo, pues nos ayuda a generar efectos sinérgicos. De alguna otra manera, nos ayuda a generar planeaciones participativas, ya sea que los maestros lo hagamos con los padres de familia o los maestros con otros compañeros, o dejar el ejercicio a los mismos alumnos al nivel donde ellos lo estén trabajando. Principalmente creo que si hay maestros de educación especial que nos estén viendo en este momento y psicólogos educativos, este material, esta metodología puede ser de gran utilidad. Y 2 puntos más para concluir. La metodología de trabajo que se sigue para la elaboración de una matriz es una serie de pasos que se proponen. Son alrededor de 7 etapas en donde nosotros comenzamos primero trabajando con el grupo. Se les pide que llenen una matriz con un trabajo guiado. En este caso, el promotor del desarrollo está guiando el trabajo. Posteriormente hay un análisis y una síntesis de estas necesidades en una tercera etapa. Posteriormente, nuevamente volvemos a trabajar en conjunto para tratar de analizar las matrices que se generaron. Si estamos trabajando con un grupo de 30, pues cada uno de los alumnos tendría que trabajar una matriz. Posteriormente, en cuanto a los 30 matrices que tenemos, tendría que quedar solo una, que es la que representa a todo el grupo, a todo el colectivo, y a partir de ahí podríamos pensar ya en el proceso de intervención para el grupo. Eso es pensando en que sean varios alumnos. Si es un solo alumno, pues sería una sola matriz y nosotros tendríamos que brindar las soluciones a esa matriz. Posteriormente, pues bueno, cada uno de los grupos trata de buscar los satisfactores, ya sea en este caso endógenos o exógenos, y se presenta cada uno de estos al grupo, se analizan, se reflexionan, se presenta, se retroalimenta y a partir de ello se puede generar un informe. Para finalizar, les comparto un ejemplo de cómo se podría aplicar esta ejemplo de la aplicación de la matriz. Este es un estudio de caso que se realizó con alumnos de posgrado que a partir de la pandemia tuvieron que cambiar la forma en cómo satisfacían sus necesidades. Sí, se realizó todo el proceso y podemos observar aquí que ellos, los principales problemas que tenían, por ejemplo, me voy a ir a afecto, es que el grupo tenía baja autoestima en general, tenían inteligencia emocional limitada, eran capaces de comunicar y les faltaban espacios de recreación y encuentro. Podemos ver que cada una de estas casillas resume lo que el grupo tendría. Entonces podríamos encontrar que la necesidad de protección en el ser no estaba cubierta porque ellos sentían inseguridad personal. De protección en el estar, pues sentían que estaban en un ambiente en donde se estaba degradando. En el afecto,
sentían que tenían falta de espacios de recreación y encuentro. Podemos ver también que de alguna manera algo que se notaba mucho era que a partir de la pandemia en sus clases sentían un elevado nivel de estrés, un trabajo en exceso y la falta de armonía con la naturaleza porque no podían salir. Tenían malos hábitos alimenticios también, un grupo de 20 personas. Al final de la metodología se trabajó, se hizo esta matriz de necesidades que refleja lo que el grupo necesita, lo que estas personas tuvieron que cambiar o se vieron modificadas a partir de la pandemia. Podemos ver que se repite mucho elevado nivel de estrés, tenían un pensamiento creativo limitado, trabajo en exceso, no aprendían con las clases en línea, su imaginación se veía limitado, había ambientes inadecuados de aprendizaje en sus hogares, sentían muchos prejuicios, había dependencia, falta de sentido de pertenencia, estereotipos muy marcados, demasiado aislamiento. Y a partir de este ejercicio que se hace, entonces viene la segunda parte, de es cómo pueden ellos satisfacer esas necesidades. Y aquí podemos observar que para satisfacer la necesidad, en este caso, de subsistencia, con un satisfactor de vivir en armonía con la naturaleza, podríamos ver qué actividad se tendría que realizar, por ejemplo, más claro, para la subsistencia, para sentirse bien, trabajar la meditación, que no requiere ni mucho apoyo de gobierno, no requiere dinero y podríamos trabajarla con mucha voluntad. Y esta actividad de meditación, la necesidad que cubría directamente era la de subsistencia, pero como buscamos lo sinérgico, también trabajaba y nos ayudaba al afecto, al entendimiento, a la libertad, a la creación, a la identidad y al ocio. Y aquí podemos ver con el código de colores que cubre 7 de 8 necesidades y 9 con esta. Podemos ver, por ejemplo, que a las actividades lúdicas, la programación neurolingüística, actividades deportivas individuales o uno, claro, había mucho estrés, había poco tiempo libre y se recomienda un curso de programación de administración del tiempo libre. Ayuda a la subsistencia, pero también nos ayuda a economizar los tiempos para el ocio, para la libertad, para la creación. También proponemos bancos de tiempo, educación constructivista, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de entendimiento. Conocemos un poco de educación constructivista y buscamos entonces que los maestros pudieran incluir más esta metodología de trabajo con sus alumnos, satisfacemos la necesidad de entendimiento, pero también como es un satisfactor sinérgico, abonamos hacia satisfacer la necesidad de creación, participación, afecto y ocio. Convivencias grupales que se propuso en este caso los cumpleaños y a partir de ahí era la participación en la comunidad y cada uno de estos elementos. Al final se hace una intervención recomendando al grupo o recomendando a los padres de familia este tipo de actividades para poder intervenir con los alumnos, con los centros de trabajo, con las instituciones en general y podemos ver cómo satisfacemos las 9 necesidades que propone la teoría del desarrollo, pero al hacerlo de manera a escala. Es decir, el grupo dice qué necesita y nosotros, como un instrumento de diagnóstico y de intervención, podemos trabajar esta metodología. Esto lo vamos a profundizar un poco más en un taller que se va a dar en las fechas del coloquio. A quien le interese conocer más, vamos a hacer ejercicios como estos para que ustedes puedan llevarse la metodología. Y por mi parte, para concluir, me gustaría únicamente resaltar 2 puntos. El primer punto que resalto es que las necesidades humanas conforman un sistema en el que no es necesario establecer cuestiones jerárquicas. De alguna otra manera, lo que nosotros debemos de entender es que el desarrollo no puede aplicarse de manera global. Es necesario entender que hay diferentes mundos, diferentes comunidades y tendríamos que aspirar a un mundo donde quepan todos los mundos. Y segundo, que enfocar el desarrollo en los términos que les acabo de comentar, compartir, implica también un cambio de la racionalidad económica dominante, que el desarrollo a escala humana se centra en las personas no vistas como objetos, sino como sujetos. Y nosotros como educadores, nosotros como estos actores, estos agentes de cambio, tenemos que pensar en este tipo de procesos que pongan al alumno al centro del proceso y no como un objeto que nosotros a veces pues lo tomamos así, ¿no? Sino en otras palabras que las necesidades humanas
fundamentales pueden comenzar a realizarse desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo y de aprendizaje. Es decir, que la realización y la satisfacción de estas necesidades no sea la meta, sino el motor del mismo desarrollo y de todos los procesos educativos. Y es importante comentar que cuando pongamos al alumno al centro, vamos a iniciar con este proceso de desarrollo a escala humana. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, maestro Luis David. En este momento, pues habilitamos el espacio y me permito dar lectura a algunos comentarios que tenemos en el Facebook. Karen García nos dice que sería bueno que nos pudieran compartir este material. Ahorita lo acaba de comentar el maestro. De hecho, en el coloquio va a estar él impartiendo lo que es el taller. Entonces, de alguna manera, pues se les hace la invitación para, pues de alguna manera, continuar de manera práctica sobre la realización de la matriz de necesidades básicas, sobre esta teoría de desarrollo. También Ramona nos comenta, Ramona Polino dice, qué importante me parece que el desarrollo humano en la educación debería estar incorporado en los programas educativos del INSEE. Los actuales no los consideran. Sería importante tomar esa parte. Dice, sería bueno que nos pudieran compartir este material. De cualquier manera, les comentamos que también se está transmitiendo en vivo y de alguna manera pueden ustedes estarlas pues viendo nuevamente por YouTube. Entonces, no sé si hay alguna otra participación de algunos de los alumnos. De alguna manera, comentarle que le mandan saludos del plantel Irimbo. Asimismo, de Ciudad Hidalgo, le mandan saludar también algunas alumnas, Viriana Chávez, Fanny, José Esquivel, Karen García, y pues lo mandan felicitar por su participación. ¿Sí? No sé si algún otro comentario que quieran hacer, maestro Luis David. Sí, saludos a los planteles, saludos, no solo sabemos que nos ven del plantel Central Morelia, sino que tenemos afortunadamente y acertadamente presencia en diferentes partes del estado y en otros estados. Agradecerles un poco porque sabemos que la tecnología a veces nos falla, entonces también agradecemos que estén con nosotros. Si de alguna otra manera ustedes quieren aplicar esta teoría, pues los invito a que traten de investigar también las actividades de autoaprendizaje o que nos puedan acompañar en el taller. También es importante mencionar que esta teoría nos puede servir mucho a nosotros como docentes, porque a veces los procesos educativos los enfocamos mucho hacia el alumno, pero también nosotros debemos de estar bien, de estar sanos mental, física y psicológicamente para poder tener y acatar esa responsabilidad de trabajar con los alumnos, porque al final de eso se trata, no somos comunidad y también nosotros tenemos que estar bien y este trabajo nos ayuda también a lograr nuestro aprendizaje y nuestra autorrealización como docentes, porque un docente sano, un docente que esté estable, pues va a tener mayor impacto y sobre todo va a ser un ejemplo a seguir para sus alumnos. De mi parte sería todo, si no hay preguntas. Muchísimas gracias. Aprovecho para invitarlos a nuestra segunda conferencia previa el día 3 de marzo a las 12 del día con la temática Discapacidad Intelectual y Lenguaje Correcto, impartida por la Directora Nacional de Vinculación Institucional de Special Olympic México. Asimismo, el día 10 de marzo tenemos nuestra tercera conferencia previa en Duelo en las Infancias y Juventudes por la maestra Selene Eunicio Rodríguez. También el día 10 a las 12. Si no hay más comentarios, pues de antemano, a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, le damos las más cordiales gracias a todos los que se conectaron con nosotros por medio del Facebook. Asimismo, maestro Luis David, hacemos de manera virtual entrega de una constancia. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.